Una tormenta golpeaba con furia la pequeña ciudad costera, oscureciendo el cielo a medida que la luz del sol se desvanecía. De repente, un grito desgarrador cortó la quietud de la noche. Nadie en el vecindario pudo identificar su origen, pero todos lo oyeron. Los vecinos se asomaron a sus ventanas, buscando respuestas en la oscuridad. A medida que el viento azotaba las casas, el grito se desvaneció, dejando una sensación de malestar en el aire. Fue como si algo siniestro hubiera comenzado. Un pequeño grupo de personas salió a la calle, pero la niebla espesa y el ruido ensordecedor del viento lo hicieron casi imposible. Todo lo que encontraron fue una puerta rota, su cerradura forzada. A lo lejos, el sonido de las sirenas de la policía empezó a acercarse, pero el daño ya estaba hecho. En el interior de la casa se encontraba un mensaje que cambiaría todo. La víctima, ahora sin vida, había dejado una pista críptica. La última palabra que escribió antes de morir, "Él está cerca", dejó a todos petrificados. No solo era un mensaje, era una advertencia. El terror había comenzado, y no sabían qué tan profundo estaba arraigado en su comunidad. La policía llegó rápidamente, pero la Seine ya estaba perdida. Los vecinos, aún con el eco del grito resonando en sus oídos, no podían comprender lo que había sucedido. Algunos murmuraban entre ellos, pero nadie sabía nada. Nadie había visto ni escuchado nada extraño hasta el último grito. Mientras las luces de la policía iluminaban la casa, la figura del detective Tomás Martínez apareció en el umbral de la puerta, observando la Seine con una mezcla de cansancio y determinación. Conocía esta ciudad y sus secretos, pero nunca había experimentado algo como esto. Se acercó lentamente al lugar del crimen, inspeccionando las huellas de la puerta rota. Sabía que la respuesta no estaba en las palabras de los vecinos ni en las pruebas evidentes, sino en los detalles que la mayoría pasaría por alto. «Algo no encaja aquí», murmuró para sí mismo, mientras la niebla seguía cubriendo la calle. La Seine estaba llena de contradicciones. Todo parecía demasiado organizado, demasiado limpio para un crimen tan brutal. Los testigos estaban aterrados, pero ninguno había visto nada. El detective Tomás Martínez comenzó a caminar hacia el interior de la casa, observando meticulosamente cada rincón, buscando pistas que no estaban inmediatamente visibles. La luz de su linterna se deslizaba por las paredes, revelando pequeños detalles que los demás habían pasado por alto. El papel con el mensaje «Él está cerca» era solo la punta del iceberg. El asesino había dejado una firma, un rastro cuidadosamente planeado. «Este es solo el principio», pensó mientras se agachaba para examinar el mensaje. La casa estaba llena de ecos, pero algo en el aire le decía que este crimen era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Al alejarse de la casa, Tomás sentía que el aire se volvía más espeso, como si algo estuviera acechando en las sombras. La policía estaba confundida, los vecinos atemorizados, pero él tenía una sensación extraña. Este no era un asesinato común, y algo le decía que el asesino no se iría tan fácilmente. Mientras caminaba hacia su coche, el sonido de una sirena le hizo volverse, y vio a otro policía acercándose con urgencia. «Detective, tenemos algo», dijo el policía, entregándole una bolsa con más pruebas. Tomás la abrió con cautela, y dentro encontró un trozo de tela rasgada, manchado con sangre. «Lo sabía», susurró para sí mismo. El asesino estaba jugando con ellos, y él no iba a ser una pieza más en este juego. Con la bolsa de evidencia en sus manos, Tomás se subió al coche y comenzó a conducir hacia la comisaría. A medida que avanzaba, sus pensamientos no dejaban de volver al mensaje «Él está cerca». Algo le decía que este caso no solo estaba relacionado con el asesinato. Había algo más, algo mucho más oscuro. La ciudad, con su apariencia tranquila y costera, ocultaba secretos que ahora comenzaban a salir a la luz. Tomás sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad detrás de este misterio, pero también sabía que esa verdad sería peligrosa y que muchas vidas estaban en juego. Cuando encendió la radio en su coche, la voz del locutor anunció una noticia que le heló la sangre: otra desaparición en la ciudad. El caso no hacía más que complicarse. Tomás Martínez, después de semanas de investigaciones, se encontraba atrapado en una maraña de pistas contradictorias.
Cada vez que parecía estar cerca de algo, el rastro se desvanecía. La comunidad comenzaba a resentir la tensión, la paranoia se apoderaba de todos. Durante los días previos, había recibido amenazas anónimas, mensajes crípticos que solo incrementaban su ansiedad. En las noches, mientras revisaba los informes, sentía que algo lo observaba. Su pequeño apartamento, antes un refugio, se había convertido en una prisión de miedo. Sabía que debía avanzar, pero cada paso parecía hundirlo más en la incertidumbre. Las personas que antes conocía empezaban a volverse sospechosas, y en cada rincón veía sombras que no debería ver. A pesar de todo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Necesitaba respuestas. Su vida había dado un giro irreparable desde que comenzó a investigar. Pero al final, ¿quién confiaría en un hombre como él, marcado por el fracaso y la obsesión? La angustia se apoderó de su mente. Aún así, sabía que el destino de muchos dependía de resolver este caso, aunque eso significara enfrentarse a su propia destrucción. Una tarde lluviosa, Tomás decidió que necesitaba hacer algo diferente. Estaba atrapado en una rutina de investigaciones infructuosas, pero algo en su interior le decía que debía mirar más allá de lo evidente. Decidió ir a la casa de la primera víctima, un acto que había pospuesto durante días. Al llegar, notó que el vecindario parecía aún más sombrío de lo que recordaba. Las casas vacías, las ventanas cerradas y el aire húmedo contribuían a un sentimiento de abandono que no había experimentado antes. Al entrar en la casa, la sensación de que algo estaba mal aumentó. Las huellas de los primeros días del crimen aún permanecían en las paredes. Había algo en los pequeños detalles que no había visto antes. Se agachó para observar más de cerca, y fue cuando lo vio. Una pequeña grieta en la pared que, a simple vista, parecía irrelevante, pero que él sabía que no podía serlo. Era como si el asesino hubiera dejado algo deliberadamente. El susurro de su intuición le decía que debía seguir este camino, aunque todo su ser le advertía que adentrarse más podría ser peligroso. No obstante, la búsqueda de la verdad era más fuerte que sus miedos. El sonido de su teléfono interrumpió el silencio, y al responder, la voz del comisario resonó en su oído. «Tomás, tenemos una nueva pista». ¿Qué le...? La adrenalina recorrió su cuerpo. Desde que comenzó este caso, cada nueva pista le ofrecía una esperanza fugaz, solo para desvanecerse en el aire. Esta vez, algo era diferente. Se dirigió rápidamente a la comisaría, donde le entregaron un sobre sellado. Al abrirlo, encontró una fotografía de lo que parecía ser una segunda víctima, pero en un contexto muy diferente al de los anteriores asesinatos. En la imagen, el cadáver estaba rodeado de símbolos extraños, como si se tratara de un ritual. Tomás sentía que el caso estaba tomando un giro aún más oscuro, y una sensación inquietante se apoderó de él. El asesino no solo mataba, estaba dejando una marca, una firma. ¿Qué significado tenía todo esto? El juego había cambiado y él se encontraba atrapado en su propia desesperación mientras intentaba descifrarlo. La obsesión con las respuestas lo devoraba, y su mente, cansada y desbordada, no sabía si estaba cerca de la verdad o solo alejándose más. Con cada nueva pista, la oscuridad del caso se iba haciendo más palpable. Tomás comenzó a sospechar que no solo se trataba de un asesino en serie común. Había algo más siniestro, algo mucho más profundo en juego. Las víctimas, aunque aparentemente aleatorias, compartían un patrón que solo él parecía notar. Sin embargo, la falta de evidencia concreta lo mantenía en un limbo de frustración. En su último encuentro con la familia de la primera víctima, una madre rota le había susurrado: «Él nos está observando». Las palabras resonaban en su cabeza. ¿Qué significaban realmente? ¿El asesino estaba aún entre ellos, observando a la gente? En su mente, la imagen de la madre llorando, pidiendo respuestas, nunca se desvaneció. Tomás sabía que debía hacer algo más, que debía ir más allá de las limitaciones del caso. Decidió seguir una nueva teoría, una que podría llevarlo por un camino peligroso, pero una que tal vez lo acercara a la verdad que tanto buscaba. Esa noche, después de días de insomnio y estrés, Tomás se encontró en un bar local, buscando algo que lo desconectara de la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, cuando entró, algo le llamó la atención. En una mesa apartada,
un hombre lo observaba fijamente, como si lo estuviera esperando. Tomás no lo conocía, pero su presencia lo incomodó. A medida que se acercaba, el hombre sonrió con una calma inquietante, y al tomar asiento, le ofreció una copa. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Tomás, aunque cauteloso, aceptó la copa y se sentó. «¿Sabías que vendría? ¿Por qué?», preguntó, su voz tensa. El hombre lo miró fijamente, y sin quitar la sonrisa respondió: «Porque todos aquellos que buscan la verdad deben pagar el precio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese encuentro marcaría el inicio de algo mucho más grande, algo que ni él mismo estaba preparado para enfrentar. El caso había tomado un giro imprevisible. A medida que avanzaba la investigación, más personas se veían involucradas, y la comunidad comenzaba a fragmentarse bajo el peso del miedo. Las desapariciones no solo aumentaban, sino que eran cada vez más desconcertantes. Las víctimas ya no parecían ser elegidas al azar. La ciudad, antes tranquila, estaba llena de murmullos y sospechas. Los vecinos se observaban entre sí, sin saber en quién confiar. En cada esquina había una sensación de inseguridad, como si el asesino estuviera acechando en las sombras, listo para atacar de nuevo. Tomás Martínez se encontraba en el centro de todo esto, pero la presión comenzaba a afectarlo. La idea de que podía haber un cómplice, alguien dentro de la misma comunidad, lo perseguía. No podía liberarse de la sensación de que las piezas que había recopilado no formaban un todo claro. A medida que las semanas pasaban, su obsesión crecía. La verdad estaba ahí, pero él no lograba alcanzarla. Y a pesar de los avances, algo dentro de él sentía que estaba en una carrera contra el tiempo, con el asesino siempre un paso adelante. Los días siguientes fueron aún más oscuros. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Tomás decidió adentrarse en los archivos antiguos de la policía, buscando patrones que no había visto antes. En la historia de la ciudad había habido otros casos similares, pero todos parecían estar enterrados en el pasado. Sin embargo, algo llamó su atención. Las víctimas anteriores compartían una extraña conexión, una que hasta ahora había pasado desapercibida. Al principio, la conexión parecía frágil, pero cuando la extendió a través de los años, la evidencia comenzó a encajar. Sin embargo, cuando se acercó a los familiares de las primeras víctimas, las respuestas se volvían cada vez más evasivas. Algunos parecían tener miedo de hablar, otros no querían recordar. Tomás sentía que alguien estaba protegiendo al asesino, pero no sabía quién. A medida que la paranoia crecía, también lo hacía su determinación. Estaba en la cuerda floja entre el agotamiento y el deseo de encontrar la verdad, pero nada lo haría detenerse. Sabía que cada segundo contaba. El punto de quiebre llegó una noche cuando Tomás fue llamado a la escena de un nuevo crimen. Esta vez, sin embargo, la víctima no era quien esperaba. Al llegar, el lugar estaba rodeado por una multitud de curiosos y la policía luchaba por mantener el control. Al observar el cuerpo, Tomás notó algo peculiar. La víctima, aparentemente ajena a los otros asesinatos, había dejado un mensaje similar al de las primeras víctimas. Este nuevo giro fue como una bomba para Tomás. Si bien el asesino parecía estar siguiendo un patrón, este mensaje revelaba que había algo mucho más complejo detrás de todo. La pista era clara. El asesino estaba jugando con ellos, pero con una agenda mucho más profunda. En ese momento, Tomás sintió que la presión se incrementaba. A pesar de todo, sabía que no podía detenerse. El caso había dejado de ser solo sobre encontrar un culpable. Ahora, la cuestión era detener una ola de muerte que parecía no tener fin. A medida que avanzaba la investigación, Tomás comenzó a sentir la tensión no solo de la caza del asesino, sino también del agotamiento personal. Las noches sin dormir y los días sin descanso comenzaron a pesarle. En su mente, las imágenes del caso se mezclaban con sus propios miedos y dudas. Sabía que se estaba acercando a algo peligroso, pero no podía retirarse. En una conversación con su compañero de trabajo, Tomás expresó lo que lo estaba atormentando. Este asesino no es como los demás. Hay algo más profundo en todo esto, algo que está conectado con la historia de esta ciudad, dijo, su voz grave y cansada.
Su compañero, sin embargo, no compartió su visión. Tomás, tal vez te estás perdiendo en esto. No todo tiene que tener un significado profundo. A veces, simplemente matan por matar. Pero Tomás no podía aceptar esa posibilidad. No podía dejar de pensar que había algo más en juego, algo que nunca había considerado. Las pistas estaban ahí, ocultas en los rincones oscuros de la ciudad, esperando a ser descubiertas. Y él iba a ser quien las encontrara, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. La última pista llevó a Tomás a un viejo archivo olvidado, uno que contenía detalles sobre un caso cerrado hace años. Al revisar los documentos, se dio cuenta de que el asesino estaba vinculado a una serie de eventos que nadie había relacionado. El patrón se estaba revelando, y Tomás, a pesar de su agotamiento, sintió una chispa de esperanza. El asesino no solo estaba enviando mensajes, sino que también estaba desenterrando secretos de la historia de la ciudad. Cada crimen era un eslabón en una cadena más grande, una cadena que conectaba generaciones y que ahora Tomás debía deshacer. Sin embargo, a medida que se acercaba más a la verdad, la amenaza se volvía más real. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Si el asesino ya había dejado tantas pistas, ¿qué lo detenía de hacer su siguiente movimiento? La sensación de estar siempre un paso atrás lo acosaba. Pero Tomás no podía detenerse. La ciudad y sus propios demonios lo necesitaban. Tomás Martínez, después de semanas de frustración, finalmente se enfrentó a la revelación más impactante de todas. Mientras revisaba una serie de nuevos archivos, se dio cuenta de que había estado buscando en el lugar equivocado. Las pistas lo habían llevado por un camino oscuro, pero lo que descubrió esa noche cambió todo lo que pensaba saber. El asesino no era un extraño, como había supuesto, sino alguien mucho más cercano a la comunidad. Tomás recordaba las primeras investigaciones, las entrevistas con las víctimas, los testimonios. En ninguno de esos relatos había algo evidente que sugiriera una conexión, pero ahora, al revisar los detalles, algo se le aclaró. La figura que había estado buscando en las sombras, esa figura que parecía siempre elusiva, había estado oculta a plena vista todo el tiempo. Tomás sentía que su estómago se revolvía mientras comprendía lo que implicaba este descubrimiento. El asesino estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y la verdad comenzaba a volverse insoportable. El giro que había temido finalmente se hacía real. Tomás no pudo evitar que su mente volviera una y otra vez al rostro de la persona que ahora sospechaba. La idea de que el asesino fuera alguien conocido le resultaba inaceptable. Durante toda su carrera había aprendido a confiar en sus instintos, pero esta vez esos mismos instintos le decían que algo estaba profundamente mal. La confusión comenzó a dominarlo mientras intentaba conectar los puntos. Lo que había creído un caso claro ahora se transformaba en un laberinto de engaños y mentiras. El principal sospechoso, alguien cercano a las víctimas, había estado bajo su radar durante todo el tiempo. Era un miembro respetado de la comunidad, conocido por todos, pero detrás de esa fachada, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Tomás comenzó a dudar de sus propias capacidades. ¿Había sido engañado todo este tiempo? La sensación de traición comenzó a recorrer su cuerpo, y el peso de la verdad comenzó a hacerle sentir la presión. No solo estaba persiguiendo a un asesino, estaba enfrentándose a una verdad que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Tomás decidió confrontar a su principal sospechoso. Había pasado días recolectando pruebas, pero ahora sentía que era el momento de enfrentar la verdad. Se encontraba frente a la casa de la persona que ahora creía el asesino. La casa, una propiedad bien cuidada en un vecindario tranquilo, parecía la imagen misma de la normalidad. Tomás respiró hondo antes de golpear la puerta. Sabía que no era solo un interrogatorio más, estaba a punto de desafiar la fachada de una vida aparentemente perfecta. El silencio de la casa lo envolvió, y por un momento todo pareció detenerse. Al entrar, el ambiente era cálido, casi acogedor. Pero Tomás sentía una incomodidad palpable, como si todo estuviera en su contra. El rostro de su sospechoso era tranquilo, demasiado tranquilo. La conversación comenzó con cordialidad,
Pero las palabras de Tomás se volvieron más directas a medida que el peso de la verdad caía sobre ambos. Sabía que estaba acercándose al final de un camino muy oscuro. A medida que la conversación se intensificaba, Tomás comenzó a notar las pequeñas fisuras en la fachada de su sospechoso. La calma que inicialmente había mostrado comenzó a desmoronarse y el ambiente se volvió tenso. Las respuestas de su interrogado eran evasivas, y sus ojos, que antes parecían llenos de confianza, ahora se movían inquietos. Tomás no necesitaba más pruebas. Sabía que estaba frente a la persona que había estado buscando todo este tiempo. Pero el problema era más grande de lo que pensaba. No solo se trataba de capturar a un asesino, sino de enfrentar a una mente maestra que había manipulado a todos a su alrededor. El juego estaba a punto de cambiar, y Tomás sintió que la verdad lo estaba arrastrando a un abismo del que no sabía si podría salir. Con cada palabra, con cada gesto del sospechoso, la mentira se desmoronaba, y Tomás sabía que el giro que había temido finalmente estaba sucediendo. El asesino ya no era una sombra distante, era alguien que estaba observando todo, incluso en este momento. El giro final llegó con una confesión, pero no de la manera en que Tomás había esperado. La sonrisa de su sospechoso se amplió, y las palabras que pronunció marcaron el fin de toda la investigación. Pensaste que era alguien más, ¿verdad? Pero no. Yo estaba aquí todo el tiempo, dijo con calma. Tomás sintió que su estómago se hundía al escuchar esas palabras. El asesino no solo había estado más cerca de lo que imaginaba, sino que había manipulado cada paso de la investigación desde el principio. La verdad, la que Tomás había estado buscando, era mucho más aterradora de lo que había imaginado. La revelación lo dejó sin aliento. Había sido un peón en un juego mucho más grande, y el asesino lo había estado observando, esperando el momento perfecto para darle el giro final. Tomás no sabía si la pesadilla había terminado o si solo estaba comenzando. El caso, tal como lo conocía, había cambiado para siempre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Tomás Martínez irrumpió en la casa del asesino, armado con una orden de arresto. El silencio en el aire era casi insoportable, como si toda la ciudad estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanzaba por el pasillo, cada paso retumbaba en su cabeza, y su respiración se volvía más rápida. Sabía que este era el momento decisivo. El asesino, aunque atrapado en su propia mentira, mantenía una calma aterradora. Las luces de la casa parpadeaban, creando sombras extrañas que aumentaban la sensación de claustrofobia. Tomás se detuvo en la puerta del salón. Podía escuchar el suave susurro del asesino al otro lado. ¿Estaría esperando su llegada o simplemente disfrutando del control? Con una mano en la pistola, Tomás abrió la puerta lentamente, revelando finalmente al hombre que había estado persiguiendo durante todo este tiempo. Con una mano en la pistola, el enfrentamiento no solo era con el asesino, sino con su propia desesperación, la que lo había empujado a seguir buscando respuestas sin importar el costo. Al entrar, Tomás se encontró cara a cara con el asesino. La figura estaba sentada, tranquila, como si supiera que este momento llegaría. Su sonrisa era perturbadora, casi arrogante. «Sabía que vendrías por mí, Tomás», dijo el asesino con voz suave, pero cargada de una amenaza palpable. Tomás sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo. No podía creer que estuviera finalmente frente a él, pero al mismo tiempo, todo parecía surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras del asesino eran como cuchillos, desgarrando la fina capa de control que Tomás había mantenido hasta ahora. El hombre frente a él parecía disfrutar de cada segundo de la confrontación. Sabía que Tomás lo había perseguido incansablemente, pero también sabía que él no era más que una pieza en un juego mucho más grande. Sin embargo, a pesar de la calma exterior del asesino, algo en sus ojos revelaba un destello de desesperación. El juego estaba a punto de terminar, pero no sin antes llevarse consigo las últimas reservas de humanidad de Tomás. El asesino comenzó a hablar,
revelando detalles inquietantes sobre su motivación. Nunca fue personal, Tomás. No es más que un juego de poder, dijo mientras se levantaba lentamente, caminando hacia él con una calma aterradora. Las palabras del hombre eran veneno puro, pero Tomás no se dejó conmover. Sabía que, en el fondo, el asesino estaba disfrutando de la manipulación, de la forma en que había logrado quebrar la voluntad de todos a su alrededor. Todo este tiempo pensaste que tenías el control, pero yo siempre he sido el que ha jugado con las piezas, continuó, mientras su figura se acercaba cada vez más. Tomás no podía permitir que el asesino lo despojara de su último vestigio de control. El dolor y la ira lo envolvían, pero sabía que no podía ceder ante esa provocación. Esta era la última oportunidad para terminar con la pesadilla, pero para hacerlo tendría que confrontar lo peor de sí mismo, la obsesión que lo había llevado hasta allí. El silencio que siguió a las palabras del asesino fue interrumpido por el sonido de un disparo. Tomás no pensó, simplemente actuó. La tensión que había acumulado durante semanas, los días de desespero, se liberaron en un instante. El asesino cayó al suelo, su sonrisa desapareciendo por completo. Tomás lo observó, sin poder creer lo que acababa de hacer. La sensación de triunfo que había anticipado nunca llegó. En cambio, un vacío inmenso lo invadió. Había terminado con el asesino, pero no con la pesadilla. La ciudad seguía siendo un lugar marcado por el horror, y él era solo un hombre roto que había perdido todo en el camino. Mientras miraba al asesino caído, Tomás se dio cuenta de que, al final, él también había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás, y aunque la justicia parecía haber sido servida, el precio había sido demasiado alto. El sonido de las sirenas se acercaba, pero Tomás ya no podía escuchar nada más allá del eco de sus propios pensamientos. Mientras salía de la casa, la ciudad se veía igual que siempre, tranquila, pero llena de secretos. Había detenido al asesino, pero no había podido salvar a las víctimas ni a sí mismo. La culpa lo envolvía, como si cada vida perdida pesara sobre sus hombros. A medida que se alejaba de la casa, el aire frío de la noche lo envolvió, y un sentimiento de soledad se apoderó de él. La verdad era clara ahora, no siempre se puede ganar, y la justicia no siempre trae paz. Tomás entendió que su lucha no había terminado. El mal no se detenía con la captura de un solo hombre. Y mientras las luces de la policía iluminaban el camino por el que caminaba, él sabía que no importaba lo que hubiera hecho. Ya nada podría devolver la calma a su alma. La ciudad volvía a respirar tras la captura del asesino. Tomás, frente a montones de expedientes, comprendía que la justicia seguía siendo lenta y fría. El vacío lo perseguía. Las víctimas no regresarían y las cicatrices en la gente seguían abiertas. Había creído que apresar al culpable traería paz, pero solo encontró incertidumbre. ¿Era suficiente lo hecho? ¿Había obrado bien? La última víctima lo atormentaba día y noche. A veces miraba los documentos sin ver nada. La ciudad parecía avanzar, pero él no podía. La resolución había llegado, aunque no como esperaba. No había justicia plena. Solo una verdad amarga que confirmaba que el precio de la justicia siempre era más alto de lo que creía. El tiempo pasaba, pero el peso seguía. En la comisaría, Tomás ya no era el mismo. El asesino preso aún rondaba en su mente. Afuera, todos volvían a su rutina, como si nada. Él sabía que todo había cambiado. La madre de una víctima le agradeció, pero sus palabras no llenaron el vacío. No fue una victoria limpia, sino un sacrificio amargo. Las familias empezaban a sanar, pero Tomás, atrapado entre deber y desesperación, no hallaba cierre. Para él, la lucha no terminó. Su tormento continuaba en silencio. Una tarde gris, Tomás caminó por la ciudad. Los edificios seguían firmes, ajenos a la oscuridad vivida. Todo parecía perder su brillo. Frente a la casa del primer crimen, revivió la escena en su mente. Las sombras de las calles parecían traspasarlo, llenándolo de impotencia. La justicia obtenida no trajo paz. Entendió que no solo la ciudad estaba herida, él también lo estaba. Los transeúntes pasaban indiferentes, mientras él se hundía en su propio tormento. Una mañana llegó la llamada temida.
La sentencia había sido dictada. En el tribunal, las familias lloraban, pero el dolor seguía intacto. Tomás observaba en silencio, sintiendo que nada había cambiado. El asesino estaba condenado, pero las víctimas seguían ausentes y las cicatrices abiertas. Había cumplido con su deber, pero cargaba el peso de cada vida perdida. El triunfo de la justicia se sentía vacío. Una verdad amarga. La verdad nunca basta cuando el costo es tan alto. La ciudad comenzaba a sanar, pero Tomás no. En su apartamento, miraba la vida continuar desde la ventana. La última frase del asesino resonaba: ¿lo sabías, Tomás? Esa duda lo consumía. La calma era superficial, sus heridas seguían abiertas. Había cumplido con su deber, pero entendía que ni la verdad ni la justicia podían devolver lo perdido. Aceptó que la resolución no dependía de un veredicto, sino de aprender a vivir con las consecuencias. El juicio había terminado, pero las secuelas seguían latentes. El asesino estaba tras las rejas, pero Tomás no sentía alivio. Había logrado hacer lo que todos esperaban, pero el precio había sido tan alto que la victoria carecía de sabor. Cuando finalmente entró a su apartamento esa noche, el silencio lo envolvió, pesado, como una sombra que nunca lo dejaría. Al sentarse en el sillón, su mirada se perdió en el vacío. La ciudad seguía funcionando, pero para él todo había cambiado. La sonrisa del asesino seguía grabada en su mente. Esa mirada arrogante que nunca olvidaría. Tomás había esperado que el veredicto trajera paz, pero no fue así. No podía escapar del recuerdo de las víctimas ni de las emociones que aún lo atormentaban. Mientras la noche caía, sintió que la justicia no había servido para nada, que las vidas perdidas nunca serían reparadas y que él seguiría siendo un espectro de su antiguo ser. La guerra interna que había librado con él mismo había dejado cicatrices que no sanaban. La última llamada que Tomás recibió fue la que rompió su frágil calma. El asesino, desde su celda, había dejado un mensaje. «Crees que has ganado, Tomás, pero en realidad, solo hemos comenzado». La voz del asesino era tranquila, casi amable, como si el miedo que había sembrado durante todo el proceso le hubiera dado una extraña satisfacción. Tomás sabía que el hombre estaba jugando con él, buscando un control que ya no tenía. Sin embargo, algo en esas palabras lo desarmó. Había una verdad que resonaba en su interior. El juego no había terminado. Cada paso que Tomás había dado había sido una respuesta a las provocaciones del asesino, pero había algo más, algo mucho más profundo que todavía estaba por revelar. Al escuchar esas palabras, una inquietante sensación recorrió su cuerpo. La amenaza no era solo física, era psicológica, y el asesino lo sabía. A pesar de la cárcel, Tomás sabía que su tormento no acabaría, que el asesino siempre tendría una última palabra. Tomás no podía dejar de pensar en las palabras del asesino. Esa voz suave, esa confianza desmesurada, lo seguían acosando. En las horas siguientes revisó los detalles del caso una vez más, buscando algo que le hubiera pasado desapercibido. Pero cuanto más se sumergía en los archivos, más se daba cuenta de que había algo que nunca había considerado. El asesino, con su plan meticulosamente calculado, había dejado pistas en cada uno de sus crímenes, pero esas pistas no solo eran para la policía, sino también para Tomás. El asesino lo había elegido, lo había marcado desde el principio. Había algo personal en todo esto, y Tomás no podía escapar de esa sensación. Al mirar las fotos de las víctimas, se dio cuenta de que las últimas palabras de cada una de ellas parecían apuntar a un lugar que él conocía bien: su propia mente. Había sido parte de su juego todo el tiempo, sin saberlo. Con cada pista, el asesino lo había acercado más y más a la verdad, pero al hacerlo, había dejado a Tomás atrapado en su propia oscuridad. El golpe final llegó cuando Tomás, siguiendo su instinto, descubrió una carta que el asesino había dejado intencionalmente entre los archivos. En ella, una última amenaza. «Te estoy observando, Tomás. Este no es el final». Las palabras eran simples, pero cargadas con una amenaza tan clara como cualquier otra. Mientras leía la carta, Tomás sintió una mezcla de miedo y rabia.
El asesino había ganado nuevamente. A pesar de su encarcelamiento, el control que había tenido sobre él seguía intacto. La sensación de impotencia se apoderó de él, y todo lo que había logrado parecía desmoronarse en ese instante. Las semanas de búsqueda, las horas de trabajo, todo parecía tan inútil. Había atrapado al hombre, pero la verdadera batalla, la lucha por su propia paz, estaba lejos de terminar. La carta era un recordatorio de que la justicia nunca es total, que siempre queda algo por resolver. La última jugada del asesino no solo había sido una amenaza, sino una última victoria psicológica sobre Tomás. El final llegó de forma inesperada. No con una explosión de violencia, ni con un juicio final. Fue en la quietud de la noche cuando Tomás finalmente comprendió que su lucha nunca terminaría. Se encontraba en la azotea de su edificio, mirando la ciudad que ya no le era familiar. La vista era la misma que había conocido durante años, pero para él todo había cambiado. La luz de las calles parpadeaba. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero nada lo alcanzaba. La sensación de haber sido parte de un juego más grande que él mismo lo envolvía. El asesino, aunque tras las rejas, seguía acechando, controlando desde la sombra. Y Tomás, aunque victorioso en el sentido legal, sabía que nunca podría escapar de la verdad. El mal no desaparecía con la captura de un hombre. Solo se transformaba, se ocultaba en los rincones más oscuros de su mente. Con un suspiro, Tomás aceptó que el verdadero golpe final no era para él, sino para la ciudad, que seguiría marcada por el terror, por su culpa y por las cicatrices que nunca desaparecerían.